Creepypastas para poner de fondo, mientras farmea Saura en Veracruz. El título fue idea de Jared.rgm3, gracias por comentar. Dejen sus ideas para próximos vídeos. Antes de arrancar les quería dar las gracias, ya que el canal está creciendo mucho y me pone muy contento, gracias Patus. Ahora sí arrancamos. Estuve atrapado en una cabina telefónica. Actualmente asisto a un curso nocturno en una universidad local. Me lleva 1 hora caminar de regreso a mi apartamento, pero no me importa caminar solo por la noche. Me da tiempo para despejar mi mente después de clase. He pasado las últimas semanas así, caminando por el largo camino, sin tener nunca una razón para estar nervioso. Pero lo que sucedió una noche me ha hecho cambiar mi ruta a casa. Era una noche entre semana y caminaba por la calle habitual que lleva a mi apartamento. El cielo estaba nublado y podía oír el sonido de un trueno a lo lejos. La calle estaba desierta y no había una sola persona a la vista. Doblé una esquina cerrada al final de la calle. Fue entonces cuando lo oí por primera vez. El sonido de un teléfono sonando. Al final de la calle, frente a una tienda de antigüedades a la antigua, había una cabina telefónica antigua y desgastada por el tiempo. Era de ahí de donde venía el timbre. Al acercarme, me di cuenta de que el teléfono de dentro estaba sonando. ¿Por qué alguien llamaría a este teléfono a esas horas? Curioso, entré, cerré la puerta y descolgué el teléfono. Cuando me llevé el teléfono a la oreja, oí una respiración muy débil al otro lado, y luego la línea se cortó bruscamente. Colgué el teléfono sintiéndome confundido y un poco asustado. Pensé que alguien me estaba gastando una broma. Me recompuse y me preparé para irme. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Había una figura frente a la tienda de antigüedades. Estaba de espaldas a mí, agachado, mirando hacia el pavimento. Era muy delgado y de extremidades largas, y vestía un traje beige desgastado y apolillado. Llevaba un sombrero de copa marrón algo viejo sobre una larga cabellera negra azabache peinada hacia atrás. Cuando lo vi, me sentí instantáneamente inquieto y se me erizó el vello de los brazos. Entonces hice algo de lo que todavía me arrepiento. Abrí la puerta, me asomé y le pregunté al hombre si estaba bien. No respondió. Permaneció completamente inmóvil. Después de lo que pareció una eternidad, se dio la vuelta, muy lentamente. Su rostro estaba envuelto en sombras, mirándome directamente. Entonces sucedió algo terrible que todavía me asusta. Cayó a 4 patas y se arrastró hacia la cabina telefónica con una velocidad antinatural. Cerré la puerta frenéticamente mientras golpeaba las palmas de sus manos esqueléticas contra el cristal. Mientras yo sujetaba la puerta con desesperación, él apoyó su rostro contra el cristal. Sus ojos eran de un blanco lechoso, mirándome fijamente. Su boca se extendía en una amplia sonrisa de oreja a oreja. Sus dientes eran muy largos. Es decir, si es que eran dientes. Parecían más bien colmillos. Su piel era gris, tensa contra los huesos. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Por supuesto, no tenía mi teléfono celular. Mi única opción era usar el teléfono en la cabina. Me tomó una cantidad de tiempo insoportable marcar el 9 de enero de 2001, debido a que el teléfono tenía un disco giratorio. Cuando me llevé el teléfono a la oreja, el otro extremo estaba en silencio, ni siquiera había tono de marcado. Intenté llamar varias veces más sin éxito. Se me encogió el corazón al colgar el teléfono. La sonrisa del hombre se amplió, extendiéndose por su rostro. Se me heló la sangre cuando empezó a reír. Se estaba burlando de mí. Su risa fue amortiguada por el sonido de los truenos. Entonces empezó a llover. Apenas podía distinguir la silueta del hombre, ya que la calle estaba cubierta de oscuridad. El ocasional relámpago revelaba que simplemente estaba allí de pie, mirándome fijamente con los ojos hinchados y sin color. Esperé lo que parecieron horas. Cuando pasó la tormenta, él ya no estaba. Era como si nunca hubiera existido. Cuando finalmente reuní el valor para huir, escuché un sonido que casi me hizo saltar del susto. El teléfono estaba sonando. Me temblaban las manos mientras contestaba con vacilación. Cuando me llevé el teléfono a la oreja, oí risas al otro lado. Esa misma risa. La empresa para la que trabajo tiene una maravillosa tradición navideña.
En la fiesta anual de Navidad de mi empresa, siempre hay una mesa llena de regalos. Uno de ellos es muy especial, pero no sabemos cuál. En la fiesta de este año había unos 300 empleados reunidos en el espacio para eventos de la primera planta, muy por debajo de las oficinas y salas de juntas de las plantas superiores, donde la empresa suele desarrollar su actividad. Todos habíamos sido conducidos al interior y se nos había indicado que cogiéramos uno de los regalos de la mesa. No había ninguna diferencia con el año anterior, ni con ninguno de los anteriores. Elegí uno al azar. No tenía sentido intentar averiguar qué caja contenía qué regalo, así que cogí algo del centro de la mesa. El año pasado desenvolví mi regalo y me encontré con un vale para unas vacaciones de esquí en Colorado con todos los gastos pagados. Mi mujer, mis hijos y yo lo pasamos muy bien. Otro regalo así sería muy apreciado. Nuestro director general, el señor Jackson, estaba anormalmente alegre, pero supongo que era por el brandy navideño. Mientras la alegre cháchara navideña revoloteaba por la sala, se subió a una plataforma y levantó los brazos para acallar a la multitud, y luego esperó a que se calmara la algarabía. Era habitual en él dar prioridad a la brevedad, y hoy no era diferente. Hemos tenido otro año de éxitos, dijo mientras la multitud aplaudía y gritaba entusiasmada. Hizo una pausa para que todo el mundo se calmara, aunque la sonrisa de su rostro demostraba que estaba disfrutando del ambiente festivo. Las ventas han aumentado un 125% con respecto al año pasado, continuó. Las quejas han descendido a niveles históricamente bajos. Se puede decir que este año hemos funcionado a pleno rendimiento. Y Newsweek incluso nos ha incluido entre las 50 empresas más éticas de Estados Unidos. Todos aplaudimos con fuerza. El señor Jackson se tomó un momento para asimilar toda la adulación, y luego continuó mientras miraba a la multitud. Y aunque la mayor parte de nuestro éxito se lo debemos a vosotros, los empleados, no olvidemos la buena suerte y la fortuna que nos concede cada año nuestro benefactor. Los aplausos continuaron. Miré alrededor de la sala. Los empleados más antiguos parecían los más contentos y, de hecho, la mayoría de los nuevos también parecían bastante felices. Sin embargo, había un par de empleados de primer año que parecían un poco inquietos. Y ahora, lleguemos a la razón por la que estamos todos aquí, dijo el señor Jackson. Los regalos. Espero que todos los disfrutéis. El señor Jackson bajó de la plataforma mientras todos mirábamos las cajas que teníamos en las manos. La tradición en la empresa es que los empleados de menor categoría abran primero sus regalos, seguidos de los supervisores y luego los directivos. Incluso el señor Jackson recibe un regalo que debe abrir. El sonido del papel de regalo al ser arrancado de las cajas se extendió por la sala mientras los empleados desgarraban ansiosamente sus regalos. A mi lado, un joven vendedor de primer año abrió su caja. Vi como una enorme sonrisa de alivio se dibujaba en su rostro cuando metió la mano y sacó un flamante Rolex Explorer. Vaya, qué reloj más bonito, le dije. Esbozó una gran sonrisa tonta mientras se lo ponía en la muñeca. Justo enfrente de mí, vi a otro novato sacar la llave de un flamante Mercedes. ¡Qué bonito!, le grité. Miró a su alrededor entusiasmado. Estará aparcado enfrente, le dije. Lo sabía por experiencia, ya que a mí también me regalaron un coche hace varios años. Pronto todos los empleados de nivel inferior abrieron sus regalos y los supervisores empezaron con los suyos. Yo empecé a desenvolver cuidadosamente el mío. Reconozco que en ese momento me asusté. Me paso todo el año sintiéndome bien, pero cada año esos pocos segundos que paso abriendo mi regalo parecen durar una hora. Cuando levanté la tapa de la caja, me alegré de encontrar dentro un montón de dinero en efectivo. No hay nada malo en el dinero, pensé. Ojeé el montón para hacer una estimación rápida de su valor, probablemente eran unos $5,000. Fue justo entonces cuando oí gritar a alguien. Me di la vuelta y vi a Shirley, una de mis compañeras supervisoras, que sostenía una caja vacía en una mano y, en la otra, la roca lisa que acababa de sacar de ella. No, dijo. Esta no es la caja que quería. Quería aquella de allí. Dejó caer la caja y señaló a la señora a la que le habían regalado el Mercedes. Pero ella la cogió antes de que yo pudiera cogerla.
La gente a su alrededor sacudió la cabeza, decepcionada. Shirley, le dije en tono bajo, intenta ser un poco más digna. Shirley dejó caer la piedra. Sonó en el suelo y los que la rodeaban empezaron a retroceder lentamente. No. No seré más digna. Esto no es justo. Tengo que admitir que me decepcionó un poco la reacción de Shirley. Llevaba trabajando allí el tiempo suficiente como para saber que no debía enfadarse. La mayoría de las personas que acaban con la roca aceptan la situación con amabilidad, y algunas incluso dan un breve discurso de agradecimiento mientras pueden. Shirley seguía quejándose hasta que una fuerza invisible la lanzó violentamente por los aires. Levitó a unos metros del suelo durante unos segundos antes de que su cuerpo empezase a arder. Le salía humo por el escote de la blusa. Su pelo empezó a chamuscarse desde las puntas hasta llegar al propio cuero cabelludo. Sus ojos se agrietaron de golpe, salpicando de vitre a sus compañeros de trabajo. De su boca empezó a salir una enorme columna de humo oscuro mientras su cuerpo se convertía lentamente en cenizas, empezando por los pies y subiendo hasta la cabeza. Al cabo de un largo minuto, Shirley no era más que un montón de cenizas en el suelo. Voy a echar de menos a Shirley. Es cierto que no se comportaba con dignidad cuando más importaba, pero era una compañera amable y muy buena en su trabajo. Sin embargo, el éxito, y las mejores cosas que lo acompañan, no se consiguen sin algún tipo de sacrificio. Y todos los años hay que hacer un sacrificio. Para aquellos de ustedes preocupados por Shirley, no lo estén. Su marido y sus hijos serán bien compensados por su pérdida. Después de todo, la compañía es increíblemente exitosa y tiene mucho dinero para repartir. Y con nuestro poderoso benefactor cuidando de nosotros, estamos destinados a tener otro gran año. De todos modos, si alguien está buscando trabajo, tenemos una vacante en el nivel de supervisión. La experiencia previa como supervisor es útil, pero no absolutamente esencial. El trabajo ofrece una remuneración fantástica, un paquete de beneficios sin precedentes, ventajas durante todo el año y, por supuesto, una fiesta de Navidad anual absolutamente genial que no hay que perderse. La niebla. Pasaba un poco de las 7 de la mañana, cuando Eric saltó en la cama de sus padres gritando y haciendo alboroto. Estos se negaban a despertar, pues el domingo era el único día en que podían hacerlo tarde, pero ante el comentario del niño, «Papi, ¿nos estamos quemando?», los dos salieron a ver deprisa. No era humo lo que había en el ambiente, pero Eric no tuvo la oportunidad de conocer un fenómeno así. De hecho, tampoco sus padres, pues en el lugar en que vivían eso no había pasado antes. Con sorpresa y curiosidad veían atentos cómo una densa niebla cubría todo el vecindario, impidiendo la visión más allá de unos metros. Tampoco dejaba entrar los rayos del sol en su totalidad. Pasaron algunos minutos hasta que perdieron el interés y siguieron con normalidad su día de descanso. Mientras servían el desayuno, de nuevo Eric se acercó a la ventana para ver con más detalle aquello que había llamado su atención. «Papi, hay un perro en la entrada y va a tirar un hueso». Su padre agarró una escoba para espantar al perro, pero al abrir la puerta cayó hacia atrás. Lo que había en la entrada no era un perro, sino una criatura de pelo negro, con cola larga y erizada. Su rostro era más bien parecido al de un humano deforme. Tampoco tenía patas. Eran manos y pies con grandes uñas. Tenía en su boca una pierna, la cual había arrancado de una persona a la que sujetaba entre sus pies. Afortunadamente, Eric no alcanzaba a ver toda la escena desde el punto donde estaba. Entonces su padre cerró la puerta, tomó al niño para alejarlo de la ventana y lo llevó hasta la habitación, pidiéndole que no saliera sin importar lo que escuchara. Le mostró a su esposa lo que había en la niebla. Mientras observaban, vieron pasar a más de uno de esos entes con cuerpos en sus bocas, pero curiosamente no se escuchaban gritos. Tomaron el teléfono, pero no había línea, ni señal en la televisión o la radio. Después de cerrar todas las puertas y ventanas, colocaron muebles tras ellas. Tomaron entonces baterías, lámparas y, por supuesto, cualquier material punzante que hubiera en la casa. Queriendo hablar lo menos posible de ello y distrayendo a Eric para que no se diera cuenta de la situación, llevaron también unos juegos de mesa a la habitación que no tenía ventanas. Mientras jugaban, unos pasos se escucharon por el techo. Parecía que alguien corría.
El ruido se detuvo súbitamente y, justo detrás de la pared en la que estaban recargados, se escucharon unos golpes que sonaban con desesperación, uno tras otro. Los padres de Eric tenían ya en mano un par de cuchillos. Mientras la señora entró con el niño al closet, el señor fue hacia la cochera para ver por la diminuta ventana hacia afuera si eran esos seres tratando de entrar. Para su sorpresa, era el vecino, un chiquillo de apenas 12 años, que venía tocando ya desde hacía 3 casas buscando un refugio. La angustia del hombre por aquel niño lo hizo pensar un poco. Con su lámpara encendida abrió la cortina apenas lo justo para que el pequeño pudiera deslizarse por debajo. Este corrió de inmediato y, como todo un profesional del béisbol, hizo una barrida de aplausos. Dentro de la casa, el niño recién llegado le contó cómo toda la gente había caído dormida de pronto, en los patios, en medio de la calle, y otros tantos, como en el caso de su familia, no podían despertar por más que él los moviera. Había recorrido ya un par de casas con los mismos resultados y estaba contento de haber encontrado a alguien despierto. No supieron cómo ni por qué, pero así como llegó, se fue. Fueron solo unas horas de angustia, en las que, en completo silencio, esas criaturas se alimentaron hasta saciarse con los cuerpos que descansaban inmóviles en la calle, autos o habitaciones. El terror de la gente llegó después, cuando al despertar miles de cuerpos desgarrados cubrían el asfalto. Hubo quienes despertaron para encontrarse abrazados a un cuerpo sin vida o aferrados solo a un brazo. La niña del Titanic. En 1912 ocurriría el naufragio más famoso del mundo, el Titanic, que para su época era el barco más grande del mundo, en la que murieron más 1.500 personas, entre ellas estaba una niña de 9 años llamada Karen Marsh, quien murió en las aguas congeladas. Karen era una niña que iba en el Titanic en da clase que iba a New York para buscar una mejor vida junto a su madre ya que su padre había muerto. Lo que menos se esperaba es que en ese viaje el Titanic se hundiera al chocar contra un iceberg el 14 de abril. Karen era conocida por siempre estar despierta toda la noche y dormir todo el día porque le encantaba mirar las estrellas. En la noche del 14 de abril, el Titanic chocaría con un iceberg, abriendo una abertura en 5 mamparos lo que causaría que el barco se hundiría. Después que el Titanic se hundió, Karen era una de las personas que quedaban en el mar, pero al final Karen murió por las aguas heladas. En 2001 fueron encontrados los restos del Titanic, pero a la hora de ir a la superficie, se encontraron con Karen de forma fantasmal, observando a los exploradores y siguiéndolos hasta la superficie. A 1 kilómetro de la superficie la niña desaparece, lo cual fue un alivio para los exploradores. A tan solo 500 metros de la superficie el submarino empezó a temblar y se queda sin energía. Uno de los exploradores miró en la ventana del submarino y apareció la niña y dijo, ¿me buscabas? Y el submarino empezó a entrar agua y finalmente se hundió sin dejar sobrevivientes. Otro submarino bajó al mar a encontrar algún sobreviviente, pero el submarino no dejó ningún rastro. A inicios de 2012 el crucero Costa Concordia tendría un viaje rodeando toda Italia. Los pasajeros que deambulaban en el barco empezaron a sentir eventos paranormales en la que una niña se les aparecía. El 13 de enero el barco se hundiría al chocar contra una roca en la isla de Giglio, muriendo más 30 personas. Para algunos pasajeros, Karen había maldecido al barco, lo que causara que se hundiera. Después de varios estudios, se descubrió la identidad de Karen y la apodaron la niña del Titanic ya que ésta murió en su naufragio. Karen ha aparecido en barcos que viajan en la zona donde se hundió el Titanic. Suele presentarse frente a quien maneja el barco y lo mata, dejando el barco a merced de las olas para que naufrague, para luego llevarse a los sobrevivientes al fondo del mar, estén a bordo de la embarcación o huyendo en los botes salvavidas. Se esperará que en la proximidad, la nueva y mejorada versión del Titanic sea salvada de las garras de la niña, por lo que tanto creyentes como no creyentes van todos los días a rezar al sitio donde está siendo construido. Aunque todos saben que eso no sucederá. Como cada domingo por la mañana fui a la iglesia. Vi a mi madre terminando de arreglarse para asistir al oficio dominical. Esa cita era algo inexcusable para ella. Ya hiciese frío, nevase o cayeran chuzos de punta, siempre emprendía el camino que serpenteaba entre las lindes del pueblo y llegaba hasta la pequeña y deteriorada iglesia decimonónica que presidía el pueblo. Nunca supe el porqué de tanta devoción, sobre todo teniendo en cuenta que la vida no se había portado muy bien con nosotras.
Perdí a mi padre siendo niña y, a falta de quien trajera el pan a casa, mi madre tuvo que ponerse a limpiar casas de la zona de Sol a Sol. Ya con 12 años tuve que ayudarla repartiendo leche y huevos por los caseríos del pueblo y arrimar así algunas monedas a la escasa economía familiar. Mi vestuario se ajustaba a un par de pantalones, unos vaqueros medio remendados y unos blancos de vestir que me solía poner en los días de fiesta. Eso y 2 blusas componían mi fondo de armario. No es que me quejara mucho por ello. De hecho, añoraba más la niñez perdida, robada por el trabajo a edad tan temprana, que la falta de un ropero lleno. Quizás de ahí mi repulsa hacia ese Dios que me había negado, primero un padre y después una infancia feliz. Creo que dejé de acompañar a mi madre a la iglesia a las 2 semanas de empezar a trabajar. Estaba tan cansada por las largas caminatas con los cántaros de leche y cajas de huevos, que me dije que no debía dar las gracias a ningún Dios por mi nueva vida. Si mi madre se ofendió, nunca me lo dijo, pero ella siguió con sus oficios dominicales semana tras semana y año tras año. Parecía que, en su pequeña iglesia, encontraba el consuelo que no hallaba en su vida. Recuerdo verla salir más de una noche para acudir a una improvisada misa nocturna, como ella las llamaba. Yo no entendía cómo era capaz de irse en plena noche a rezar a una iglesia que, si bien de día ya daba miedo, por la noche debía de ser terriblemente amenazadora. El estado lastimoso en que se encontraba por el abandono local y el que tuviera un pequeño cementerio adosado a uno de sus laterales, de épocas que se remontaban al siglo XIII, la enmarcaban como una iglesia un tanto especial. Recuerdo las veces en que mi madre, siendo yo pequeña, me llevaba y me dejaba corretear por el cementerio entre las lápidas ya borradas por el paso del tiempo y con sus cruces negras oxidadas por el paso de los siglos, invertidas debido quizás a los austeros vientos del norte. Desde mi cama observaba cómo mi madre daba el último retoque a sus ajados cabellos y se pasaba una desgastada barra de labios por sus arrugados labios, dando por finalizado su aseo dominical. Cristina, me voy. Acuérdate de dar de comer a los animales. Sí, mamá, no te preocupes. El golpe sordo de la puerta al cerrarse me dijo que ya era libre para leer esas preciadas novelas de aventuras que escondía bajo mi colchón y cuya lectura tanto desagradaba a mi madre. Después de leer unas 10 o 12 páginas de la novela que tenía empezada, decidí dar de comer a las gallinas que teníamos y que nos surtían de huevos frescos durante todo el año. Entré en el gallinero y observé que había plumas por doquier y que muchas de las gallinas aparecían desplumadas en algunos puntos de sus pequeños cuerpecillos. Su comportamiento tampoco era normal. Estaban asustadas de algo o de alguien, pues se apelotonaban unas encima de otras intentando esconderse. Intenté encontrar a mi gallina preferida entre aquella masa de cuerpos y plumas, aquella a la que puse de nombre Reina, en honor a uno de los títulos de mi novela preferida. Por más que busqué, no la hallé y lo peor fue cuando vi restos de sangre seca sobre el marco de la puerta del gallinero. Alarmada por lo extraño de la situación, entré en casa corriendo y me puse los vaqueros raídos y la blusa de lunares que usaba para el trabajo. Sin tiempo para nada más, salí corriendo por el camino que llevaba a la iglesia, sin más pensamientos que encontrar a mi madre y decirle que algo raro había pasado en el gallinero. El camino se me hizo eterno pese a que iba corriendo por el empedrado sendero. Al final del último recodo vi ante mí la silueta de la vieja iglesia, agrisada por el tiempo. Mis pasos se detuvieron en seco al dirigir mi mirada al campanario y observar que la majestuosa cruz que lo coronaba se hallaba invertida, al igual que lo estaban las crucecitas de las lápidas del cementerio. Comencé a andar en vez de correr, sintiendo una sensación extraña en mi estómago. Aquello no era normal. Mis pasos me llevaron a la puerta central de la iglesia, que se hallaba medio entornada. Pegué mi nariz a la puerta y sentí como el mundo giraba a mi alrededor al observar que la iglesia estaba llena de fieles. Aparecían de pie, sin orden ninguno. Estaban por todas partes, tanto en el altar como por los pasillos y todos, sin excepción, incluido el sacerdote, estaban con los brazos extendidos recitando un extraño salmo en un lenguaje que me recordó los responsos que había oído en latín en los sepelios a los que había ido junto a mi madre. Allí, cerca del altar, vi a mi madre con la misma mirada perdida que el resto y en igual pose, salvo que ella llevaba algo en las manos que no cesaba de forcejear por deshacerse.
Fue entonces cuando reparé en que aquello que aleteaba entre sus manos era el cuerpecillo de mi querida reina, ya decapitada, y de cuyo exangüe cuello manaba la sangre sin cesar en los últimos estertores de vida. Aquello me erizó el cabello, tanto que salí corriendo cegada por un terror aciago que me llevó a la parte trasera de la iglesia. Un movimiento en una de sus ventanas me hizo mirar hacia ellas y observé con absoluto pavor a un ser difuso de color blanco que corría por ellas. La visión iba acompañada de voces de niños pequeños bajo mis pies. Noté entonces como algo cálido se deslizaba entre mis piernas y manchaba mis viejos vaqueros. Me había orinado de miedo. El crujir de una puerta al abrirse me hizo reaccionar para ver cómo el sacerdote salía por ella y venía hacia mí. De esto hace ya 2 días y todavía no he vuelto a casa. Desde entonces rezo a todas horas a ese Dios que un día abandoné y del que espero me proteja y ayude, volviéndome a coger en su seno. Visiones extrañas. 27 de marzo de 2010. Como psicólogo, puedo asegurar que a lo largo de mi carrera que me he topado con variedad de casos extraños. Como muchos ya sabrán, mi trabajo normalmente consiste en brindar ayuda a personas con algún tipo de problema psicológico, ya sea un trauma, conflictos familiares, problemas de conducta, etc. Mi dinámica es simplemente escuchar los relatos de los pacientes y brindar consejos y reglas para acabar con el problema que los aqueja tanto, pero esta vez fue diferente. La fecha actual con la que estoy escribiendo es 27 de marzo de 2010, por lo tanto, la anécdota que les voy a contar sucedió 3 décadas atrás, allá en los años 80. El paciente que me suministró la información, a la hora del interrogatorio mostraba serios signos de ansiedad, depresión y paranoia, por lo que pude fácilmente darle un breve diagnóstico de que era esquizofrénico, pero descarté la idea ya que no mostraba graves signos de dispersión, de delirio y de incoherencia. De hecho, en sus múltiples sueños o como él mismo llama visiones, siempre se repetía un mismo patrón, cosa que me dejó bastante consternado. Tengo que aclararles a los lectores que esto lo transcribo de mi antiguo libro de notas, el cual extrañamente ha desaparecido, seguramente por mi descuido, pero volviendo al tema, sin nada más, les dejo las anécdotas. 17 de noviembre de 1982. Visión no. 1. Habitación negra. Según el testimonio del paciente fue el siguiente. Me encontraba sentado e inmóvil en un gran cuarto sin ventanas y con una gran puerta de madera. El piso tenía baldosas blancas y negras, las paredes tenían papel tapiz de un color azul cielo, y en esas mismas paredes estaban colgados retratos de estilo victoriano, los cuales tenían un aspecto muy tétrico. Todos los retratos me miraban mientras repetían con una voz muy grave y rasposa: él viene, él ya está aquí. Cabe destacar, doctor, que todo el cuarto estaba oscuro y extrañamente, lo único que lo iluminaba tenuemente era yo, como si fuese una especie de lámpara. De repente, la gran puerta que se encontraba en el medio del cuarto se abre mostrando un gran rectángulo negro, como si fuese un pasillo completamente sin luz, y veía cómo de ese mismo pasillo se escuchaba de fondo pisadas profundas y pesadas que se intensificaban más, y además se empezaban a ver 2 círculos blancos que parecían ser ojos y que crecían más y más, mientras se escuchaban las mismas frases: él ya está aquí. En ese momento, doctor, no pude contener el miedo y me levanté gritando y llorando. Nota. Por la naturaleza del relato, creo que el paciente probablemente tuvo algún trauma de pequeño, posiblemente un secuestro a corta edad, con base a los detalles que me dio, y que él está recordando eso de una manera, quizás distinta en sueños lúcidos. En todo caso, esto solo es una simple hipótesis, tendría que seguir investigando un poco más. 20 de diciembre de 1982. Visión no. 2. Fiesta de cumpleaños. Según el testimonio del paciente fue el siguiente. Era un salón de fiestas, se escuchaba música infantil de fondo, se oían los gritos de los niños, los cuales jugaban y bailaban. Había globos, torta, refrescos, confetis y más cosas que deben de haber en una fiesta infantil. Yo me encontraba sentado e inmóvil enfrente de una mesa con un gran pastel, mientras alrededor había personas de caras desconocidas que me cantaban el feliz cumpleaños. De repente todo se empieza a ralentizar, la música infantil se volvía más lenta y más siniestra, las personas se volvían más lentas y poco a poco empezaba a percatarme de algo que estaba de fondo en la sala. Era un niño caucásico, de pelo largo y con un sombrero de fiestas.
Realmente lo que más me inquieta era que ese niño tenía las cuencas vacías y al darse cuenta de que yo lo estaba mirando, él empieza a sonreír mientras su boca se abre lentamente mostrando unos ojos que él tenía reposando en su lengua al mismo tiempo que me susurraba. Él está cerca, él está cerca, él está cerca. En ese momento, me levanté gritando y con una increíble ansiedad. Nota. Esta vez decidí preguntarle al paciente acerca de un trauma emocional que tuvo desde pequeño, un secuestro, una violación, algo, pero la respuesta fue siempre negativa. Esta vez estoy muy desconcertado, quizás el paciente sea un consumidor activo de la LSD, pero de nuevo, no hay síntomas ni pruebas que respalden mi hipótesis. Sinceramente este caso se está poniendo muy difícil para mí. Seguiré informando. 4 de febrero de 1983. Visión no. 3. Animales extraños. Según el testimonio del paciente fue el siguiente. Esta vez me encontraba sentado en la banqueta de un gran parque con una espesa niebla, estaba inmóvil como siempre y todo mi cuerpo estaba iluminando la escena. De un momento a otro empiezo a ver cómo en la lejanía empieza a acercarse algo en 4 patas, era un perro el cual tenía los ojos completamente blancos y muy brillantes. Al verme él se sienta y guarda silencio mirándome fijamente, como si fuese él una especie de escultura. De nuevo se acerca otro animal, pero esta vez era un gato con los mismos rasgos que el perro, ojos blancos y brillantes. Después se acerca un mapache y luego un caballo y luego una ardilla, y así sigue sucesivamente hasta que un montón de animales me rodean en una especie de semicírculo, todos viéndome en sepulcral silencio por un largo tiempo. De la nada gritan al unísono, era un grito largo, fuerte, agudo y muy insoportable. Después de eso todo se queda en silencio y es ahí donde los animales empiezan a recitar cifras extrañas como 15, 04, 19, 02, él ya viene, 06, 05, 08, 19, 45, él ya viene, 13, 11, 19, 85, él ya viene, 26, 04, 19, 86, él ya viene, 11, 09, 20, 01, él ya viene, 080, 320, 14, él ya viene, y la última y más repetida era 081, 220, 46, él ya viene, 081, 220, 46, él ya viene, 081, 220, 46, él ya viene, 081, 220, 46, él ya viene. Es ahí cuando me levanto de la peor manera, doctor, tenía un increíble malestar, todo me dolía, estaba asustado y muy ansioso. 10 de septiembre de 1987. Nota. Me puse a investigar sobre los códigos que me había dicho el paciente y resultaban ser fechas de catástrofes mundiales como las del Titanic, el Pearl Harbor, la erupción de Armero y la catástrofe de Chernóbil. Todavía no sé lo que pasará con las fechas futuras, pero la más inquietante sin dudas es la última fecha. Las dudas me siguen carcomiendo y de verdad necesito contactar con el paciente lo más pronto posible. 27 de marzo de 2010. Después de meses de investigación acerca del paradero del paciente, descubrí que se había suicidado arrojándose a las vías del tren. A finales de los 80s, la nota de suicidio rezaba así. Ya no lo soporté más, las visiones se volvían cada vez más siniestras y delirantes, hasta el punto de la locura más enfermiza posible. Solo les advertiré de una cosa, algo grande y oscuro vendrá, algo que no puede ser descrito con palabras, algo muy siniestro, algo que acabará con el planeta tal y como lo conocemos. Ese algo está cerca, muy cerca de nosotros y nos quieres ver sufrir por todo el daño que nos hemos hecho, todas esas guerras, todas esas masacres, toda la avaricia, lujuria, egoísmo y desigualdad será castigado. Él ya llegó. Las consecuencias de las búsquedas de trabajo. Eran las 3 de la madrugada. La luna lucía nítida, redonda y brillante. Las estrellas resplandecían iluminando el hermoso cielo nocturno. Yo leía tranquilamente una novela que me había descargado horas antes por internet, mientras disfrutaba de un caliente café. La luz de mi computadora alumbraba la penumbra de mi habitación, que yacía con la única ventana abierta de par en par para contemplar el cielo antes descrito. Entre lo concentrado de mi ser, que lentamente se perdía dentro de la lectura, oigo cómo cae un correo electrónico. Sorprendido, debido al hecho de que todos mis contactos estaban desconectados en ese momento y conociéndolos, no se conectarían hasta más tarde, sabía eso porque la mayor parte de mis noches las vivía desvelado, casi no duermo ya que tengo una vida muy activa y aprovecho las horas que deberían ser para dormir, disfrutando lo que lamentablemente no puedo hacer durante el día. Abrí el correo. Era el link de una página que ya conocía.
En mis tiempos de búsqueda de trabajo, solía armar cuentas en esas páginas de clasificados y esperar a que la suerte llegara a mí, y en algún momento alguien lea mi petición y solicite una entrevista conmigo. En ese momento, tenía trabajo, un trabajo nada gratificante, pero traía mucho dinero, o por lo menos lo suficiente como para sobrevivir. De todas maneras, tenía en cuenta que en ese trabajo, mucho tiempo no iba a durar, ya que estaban haciendo recorte de personal y era cuestión de tiempo para que me echaran de ahí. La solicitud de empleo que había aparecido 4 segundos después de haber abierto esa misteriosa página, decía lo siguiente: ¿buscas empleo? ¿Estás cansado de los mismos jefes mediocres de siempre? ¿Quieres saber cómo se hacen conocidas las marcas más famosas? Esta es tu oportunidad. Nuestra búsqueda se basa en jóvenes de 20 a 25. Prometemos amplias comodidades de trabajo, así como también prometemos no dejarte en la calle, ya que este trabajo es permanente. Sin dudar un minuto más, mandé mi currículum a través del correo, tentado ante la gratificante oferta que acababa de leer. Sinceramente, ¿quién no aceptaría? Decidí seguir con mi jugosa lectura, hasta que al momento de haber enviado el correo, sonó mi celular. Atendí. Desde el otro lado del teléfono, una voz ronca hablaba del trabajo que acababan de ofrecerme, preguntándome si era yo el interesado en la propuesta y cuándo podía iniciar. Me sorprendió poco y nada debido a que en el mismo currículum figura el número de teléfono para que te contacten, y algunos datos de los cuales, en su mayoría, no hacían falta concretar una entrevista, y generalmente, las referencias que piden, las comprueban poco después de haber conversado con el interesado en cuestión. Lo que me debe haber sorprendido en el momento, puede ser el hecho de que la llamada haya sido tan rápida, pero me supuse que estaban conectados en ese momento, les habré interesado y por eso la llamada de tan poca tardanza. Accedí al empleo preguntando direcciones y el nombre de la empresa, mientras encendía la luz y buscaba dónde anotar. Cuando conseguí lo que buscaba, anoté unas cuantas calles con números y puntos de referencias que no me parecían para nada familiar, y eso me intrigó, debido a que por mi trabajo, el viajar por la ciudad y a distintos lados forma la mayor parte de él. Entrada la mañana, me encaminé hacia el sitio donde me había mandado la persona que me llamó. Mientras me adentraba en desérticas calles, la única pregunta que rondaba mi lívida conciencia era ¿dónde rayos me encuentro? Combinada con un poco de ¿en qué carajos me estoy metiendo? Edificios parecidos a los que aparecen en los barrios bajos de las películas de Hollywood adornaban los caminos. Rascacielos maltrechos, los cuales parecían que se estaban a punto de derrumbar sobre el asfalto en cualquier momento, llenaban de tristeza el cielo. Mirando mis alrededores, mi mente se encogía más y más hasta ponerse en blanco y solo opté por oír el ruido del motor transitando el viejo paraje. Doblé en una esquina y justo a mitad de cuadra, encontré un edificio a medio caerse, pero, aunque parezca increíble, lucía mucho más moderno y en mejor estado que los demás. Estacioné mi vehículo con miedo de que algún maniático se le acerque e intente robarlo, o simplemente lo apedree desde un escondite cercano a él. Traspasé la puerta giratoria de vidrio esperando encontrarme con algún ser viviente en la recepción. Nadie. Localicé con mi vista periférica unas escaleras que conducían a un segundo piso. Junto a estas, se encontraba un viejo ascensor con un cartel de una muy mala caligrafía con las palabras fuera de servicio. Me sorprendió que al ser una empresa lo suficientemente grande como la describía el anuncio clasificado, estuviera ubicada en tan maltrecho lugar. Luego, recapacité al recordar mi lujoso paisaje mientras realizaba mi viaje de ida. Volteé hacia atrás y me encontré con un viejo hombre, probablemente de unos 60 o 70 años. Vestía un traje negro, camisa blanca, corbata bordo con rayas diagonales blancas. Era de dimensiones corporales amplias, por no decir que estaba un poquito excedido de peso, pelón, con algo de cabello a los lados de la cabeza y sostenía un habano entre sus amarillentos dientes. ¿Fumas? Indago. Sí, señor. Ten, extendió un habano el cual rechacé cortésmente para dar paso a mis ágiles manos, quienes sacaron del bolsillo de mi chaqueta una caja de cigarros. Eres Will Tearson, ¿verdad? Sí, señor, estoy aquí por el AF. Sé bien por qué estás aquí. Yo te llamé. Verás, Will, el trabajo aquí no es agotador, no es de tiempo completo como tu actual trabajo. Lo único que debes hacer, si es que eres una persona de confianza, es monitorear algo por mí. Ven, tomemos asiento. Señaló unas sillas que se encontraban cerca del escritorio de la invisible recepcionista. Will, eres de confianza, ¿verdad? Sí, sí lo soy. Entonces conozcámonos un poco más. Mi nombre no te lo diré, aunque yo sepa el tuyo, debes referirte a mí como el jefe y nada más.
No me gustan las personas que no son de confianza, y estas siempre terminan mal. Si aceptas el trabajo y me decepcionas, no saldrá nada bueno de esto. Sí señor, cuente conmigo. Muy bien, dijo mientras se acomodaba en su chirriante silla. Este trabajo consiste en cuidar el secreto de esta empresa. Somos una empresa mundialmente famosa, por promocionar marcas que recién salen al mercado y terminar haciéndolas famosas. Nuestra ubicación, como verás, no es muy beneficiosa para nuestra cara empresarial, pero es lo mejor que tenemos para ocultarnos de la insana competencia o de espías de otros patrocinadores. Notarás que no hay personal, ni clientes ni un alma aquí, es debido a que hoy les di el día libre para poder estar a solas contigo, ya que el trabajo que tengo para ti es algo secreto y confidencial. Verás Will, he consultado con varias empresas que te han contratado y me dijeron que eres de fiar bastante, muy concentrado y comprometido hasta con tu vida, por eso te encomiendo este trabajo, porque, reitero, te comprometes hasta con tu vida. Sí señor, así es señor. ¿Estás dispuesto a comprometerte con tu vida Will? ¿Realmente te comprometes con tu vida? Sí, con mi vida señor. Un eco se creó en el infinito espacio. Por un momento me sentí un loro, repitiendo una y otra vez sí señor, sí señor. Nada de esto que ustedes estén leyendo en este momento me parecía anormal. Se preguntarán por qué no corres de ahí Will. ¿No te parece raro todo esto Will? Pero no, créanme que no es lo más raro que me ha pasado en mi joven vida de búsqueda de trabajo. Lo siguiente que hicimos mi jefe y yo fue firmar unos papeles, darnos la mano y retirarnos con la promesa de que comenzaría al otro día mi trabajo. Esperanzado y entusiasmado abandoné el lugar. La noche contigua, tampoco pude pegar un ojo, no por el hecho de que estaba cansado, o porque aprovechaba el tiempo, sino porque por fin me había sacado la lotería con este empleo. Pagaban más que en el anterior o cualquier otro trabajo que haya tenido en mi vida, no tenía que hacer casi nada, y lo mejor de todo era que pasaría menos horas encerrado en una oficina. La suerte me sonreía y solo podía pensar en que al día siguiente mi vida cambiaría por completo, solo que no pensé de qué forma. Llegué a mi trabajo a horario, hasta creo que unos minutos antes. La oficina lucía un poco más lujosa que la que había divisado el día anterior. La gente entraba y salía, voces de telefonistas hablando con sus audífonos Bluetooth apagaban el eco que mi voz había llenado ayer. Carteros con carritos corrían de lado a lado y personas de trajes se paraban junto a las máquinas de café a revisar archivos que poseían en sus manos. Nada fuera de lo común, tampoco nada que no haya visto antes. Mi jefe apareció de la nada y me presentó a un chico llamado Mark, quien sería mi compañero de trabajo en la encomendada misión del día anterior. Mark era el típico chico salido de secundaria cuya misión es buscar empleo, dada la misma suerte que yo, nos encontrábamos en esa oficina juntos, en la misma situación, con la simple diferencia de que él ya llevaba 2 años en ese empleo. Luego de lo que parecía una interminable charla de iniciación con el jefe, Mark y yo descendimos en el ascensor que antes tenía un cartel de fuera de servicio. Transitando por unos pasillos realmente oscuros en el subsuelo de la edificación, Mark optó por hablarme. Oye, Will, el jefe te habló de lo que debes hacer aquí. No, solo me dijo algo de que era de confianza y me preguntó si era capaz de dar mi vida por el empleo, nada más. Lo sabes, ¿verdad? Saber que... Lo que el jefe dijo sobre tu vida, era literal. Junto con estas palabras, comencé a asustarme. Te explico, tu trabajo, tanto como el mío, se trata de vigilar que ella no se escape. Tratará de engañarte para que la saques, pero más que llevarla a tu casa no podrás hacer. Si la curiosidad por ver qué contiene el libro que lleva atado en su pecho te invade, jamás, pero jamás. ¿Lo leas, entendido? Sí, eso creo. Mark detuvo su marcha y me tomó de los hombros con un aire desesperado. Will, escúchame bien. Hazme caso y recuerda estas palabras, jamás leas lo que hay en ese libro. Tu vida corre riesgo, por favor, hazme caso. Está bien, no te alteres, tengo todo bajo control. Llegamos a pies de la única puerta que se encontraba luego de media hora de caminata sobre esos parajes abandonados. Mark sacó de su bolsillo una extraña llave y dio 5 vueltas a la puerta con ella. Un chirrido de sus goznes volvió a despertar a ese eco que se acallaba entre los pasos que dábamos. Una única luz que rompía la penumbra, alumbraba a una muñeca de trapo que no era más grande de 30 centímetros. Esta tenía botones en vez de ojos, cabello de lana, un vestido rojo en harapos y no poseía extremidades. Atado a su cuello, en forma de collar, un diminuto diario encadenado colgaba de él. ¿Esto es todo? ¿Una simple y pequeña muñeca? No te confíes, Will, haz lo que te digo.
Mark se acercó a un escritorio al costado de la puerta y comenzó a releer archivos, buscando alguno en específico. Yo, mientras tanto, no podía apartar la vista de esa muñeca. Aún no entiendo qué es exactamente lo que tengo que hacer. Es simple y fácil. Esa muñeca es el secreto más profundo de esta empresa. El jefe la adquirió durante una expedición en África. Cada vez que una marca viene aquí a que la patrocinemos, se le pide el papeleo habitual, se rellenan formularios y además se les da este pequeño papel, en el que el cliente debe firmar dando su vida y la de los trabajadores de dicha empresa en garantía. El jefe nos da los papeles a nosotros y nosotros debemos quemarlos ahí. Señaló un cáliz que contenía millones y millones de cenizas. La muñeca debe observar lo que ocurre con los contratos y en cuestión de minutos, luego de que nuestra agente de publicidad lance la propaganda al mercado, esta marca se hace mundialmente famosa, pero, si esta decide darle la espalda a esta empresa o no pagar las comisiones prometidas, decae y jamás se vuelve a saber de esa empresa ni de su gente. ¿Y por qué dijiste que debemos cuidar de que no se escape? No tiene extremidades. Que no te engañe Will, esta muñeca no es una cualquiera como las que les compras a tus sobrinas en las tiendas, ella puede hacerte perder en ella e imaginar millones de historias ficticias, dándote todos tus deseos a cambio de que le des brazos y piernas, por eso es que no debes mirarla durante mucho tiempo. Cualquier cosa que encastre y simule una extremidad, a ella le servirá para matarte y poseer tu cuerpo. ¿Y el libro que tiene? Nunca supe con seguridad qué es lo que contiene en su interior, según lo que he investigado, es un conjuro africano que desata destrucción. Parece una película. Si te imaginas la palabra destrucción y la asimilas al fin del mundo, lamento informarte que estás equivocado. Imagínate, un mínimo problema con las importaciones, alguna intoxicación en alguna cadena de comidas, la decaída del capital, cualquiera de esas mínimas cosas desatara polémica y caos entre la gente, y las personas comenzarán a desconfiar y lentamente todas las empresas decaerán como fichas de dominó. La clientela comenzará a buscar formas para abastecerse sin saber siquiera cómo esterilizar la carne de vaca. Enfermedades comenzarán a surgir de la nada. Todo con tan solo nombrar las 7 palabras que contiene ese libro. ¿Te sorprende, verdad? Al principio yo también creí que era un chiste y no le di importancia, pero me dejé engañar por ella. Tomé un par de lápices y los coloqué en el lugar donde iban sus piernas. Comenzó a cobrar vida y justo cuando iba a darle piernas, reaccioné de que esa maldita me hablaba y rompí los lápices. Cree lo que quieras pero jamás desautorices esa orden. Sí, Mark, como digas. ¿Qué pasa si le doy piernas o brazos solamente y hago lo que hiciste tú? Jamás podrás volver a estar solo en la penumbra. ¿Por qué crees que el jefe te contrató? Comencé a pensar que este tipo estaba completamente loco, pero algo en su voz o quizá en su relato, me hacía pensar que estaba hablando en serio, muy en serio. Comenzó el día y lo único que debía hacer era sentarme a leer algo y quemar un par de papelitos, atando la cabeza de la dichosa muñeca a una cadena que colgaba del techo que fijaba su mirada derecho al fuego que se creaba de pergaminos firmados por los clientes. Cumplido mi tiempo de trabajo, metieron a la muñeca en una caja de madera con unos extraños símbolos y me la dieron, debía llevármela a casa. ¿Se imaginan mi miedo después de lo que Mark me había contado? Era estremecedora la idea de llevar a mi casa esa cosa maligna la cual se suponía que iba a engañarme. Llegué a mi hogar. Dejé la caja debajo de mi cama y me senté a leer, mi rutina favorita. De repente, la caja comenzó a hacer un pequeño ruido de golpeteo, algo así como uñas que se estampan contra alguna superficie en señal de impaciencia. Mi concentración fue, nuevamente interrumpida. Volteé hacia donde se encontraba la caja con la dichosa muñeca. La saqué de su escondite y tuve una ocurrencia, que hoy en día digo, fue lo peor que pude pensar en ese momento. Abrí la caja. La muñeca, acomodada como si estuviera sentada, miraba hacia arriba, como si supiera que iba a sacarla. La tomé y la senté en la estantería detrás de mí. Lo que no tuve en cuenta en ese momento es el espejo que daba hacia donde ella se encontraba. ¿Así estás más cómoda? Me imagino que no es muy agradable estar en una caja, no debes poder respirar. Bien, ahora silencio, debo concentrarme. Me sentí un completo desquiciado, hablaba con una estúpida muñeca. Retomé mi lectura con algo de impaciencia. Por alguna extraña razón sentía que me observaban. No podía evitar mirarla por mi vista periférica a través del espejo, era como que me atraía cada vez más. Hipnotizado, la miré fijo por el espejo. Sus ojos, sus profundos ojos negros de botones. Poco a poco, una sonrisa se había formado en su boca antiguamente inexistente. Por más que quería no podía apartar la vista de esa escena.
Mi cuerpo se congeló dándole paso a una desesperada respiración. Como si estuviera poseído, busqué por todos lados algo que ponerle, algún lápiz, algún palillo, algo. Sabía lo que me esperaba si hacía algo estúpido como eso, pero no tenía control de mi propio cuerpo. Una voz resonaba en mi cabeza, prometiéndome dar todo el dinero que quisiera, una mansión, una bella mujer, éxito imprescindible. Mi mente se congeló solo en eso, lo único que pensaba era dale brazos, dale piernas, dale brazos, dale piernas. Intenté resistirme pero encontré una varilla de una paleta en la basura y un cigarro. Se lo coloqué en lugar de sus extremidades, quería más, necesitaba solo 2 objetos más. Mi desesperación llegó a generarme ira, rompiendo todo a mi paso, tratando de encontrar algo que ponerle. Al no encontrarlo, tomé una cuchilla e iba a amputarme un dedo, pero algo en mi subconsciente me hizo voltear hacia la maldita muñeca. Su rostro se había transformado totalmente. Una gigantesca sonrisa se formó en su rostro, dándole un aspecto totalmente aterrador, indescriptible, era como si el mismo demonio se hubiera proyectado en ella. Esa voz en mi cabeza me decía dame piernas y todo será tuyo, repitiéndomelo una y otra vez, luché contra mi cuerpo para no masacrar mi mano. En mi tardanza por amputarme un dedo oí que algo se cayó. Perdí la concentración y volteé a ver qué fue ese sonido. La muñeca se había caído del estante. De repente, levantó la cabeza, fijando su mirada en mí. Su improvisado brazo se movió hacia adelante, luego el otro, y otra vez el otro. Se arrastraba en el suelo, cada vez con más velocidad, venía hacia mí. Sabía que si no le daba piernas, ella lo haría por mí. Lancé un gigantesco grito y en instantes la tenía a mis pies, mirándome con su macabra sonrisa. Mi vista comenzó a nublarse, el desmayo se aproximaba. Mi cuerpo sudaba y temblaba abruptamente y en ese instante, cuando iba a treparse sobre mi pierna, alguien derribó la puerta. Por lo poco que pude ver, esa persona metió a la endemoniada muñeca en una bolsa y la encerró nuevamente en la caja de madera, quitándole antes los brazos. Volví a tener control sobre mí y me desmayé. Al despertar, Mark estaba sentado junto a mí en mi cama. Sabía que esto iba a pasar, así que decidí pasar la noche contigo para evitar esto, pero llegué un poco tarde. ¿De qué hablas, Mark? Salvaste mi vida. Sí, pero lo que viene ahora te hará desear que jamás lo haya hecho. Al día siguiente volví al trabajo, dejé la muñeca y quise alejarme de ahí para siempre, pero no lo logré. Le debía mi vida al jefe, por lo cual, en mi contrato figuraba que si llegaba a hacer algo como lo que había hecho, debía trabajar para él de por vida. Mark ahora vive conmigo, coloqué en mi casa lámparas de todo tipo y en todos lugares, no hay ni una sombra proyectada. Mark me dijo que lo hiciera ya que jamás debo volver a ver la oscuridad. No iba a desafiarlo ni tampoco estaba interesado en ver qué ocurría si me paraba en una sombra. De ahora en más, estoy condenado de por vida a vigilarla, a estar con ella la mayor parte del tiempo, me acecha, me habla y quiere hipnotizarme. De lo único que realmente no me arrepiento, que no se los he contado por simple ahorro de insultos, porque de veras, tengo demasiados que presumir. Es cuestión de tiempo para que los imperios decaigan, no solía ser egoísta pero si estamos condenados, ustedes también lo estarán. Sentado en la penumbra de mi oficina junto con Mark y la maldita muñeca, solo espero a ver qué es lo que ocurrirá, con ustedes, con el mundo, con todo. Quiero deshacerme de este estúpido trabajo, y lo haré a cuesta de lo que sea, así tenga que mancharme las manos con sangre de millones de almas inocentes. Mark opina que es una estúpida idea, pero lo que él opine, me importa nada.